Floricanto presenta. Número 399 del Compendio del Catecismo. La pregunta es: ¿tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros? Y responde: tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan. Bueno, aquí, por lo tanto, se habla de que, ¿existen pecados colectivos? No, pecados colectivos no existen. Los pecados son personales. Cada uno peca personalmente. Otra cosa es que uno esté cooperando también con el pecado del otro. Propiamente el pecado no es colectivo, el pecado es personal, ¿no? En los próximos puntos también haremos algunas matizaciones en el próximo punto a este respecto, pero el pecado propiamente es un acto personal. Pero claro que existe el riesgo de cooperar, de que uno tenga una culpabilidad en la cooperación con el pecado de otras personas, ¿no? Que también a él le hagan corresponsable. ¿Y eso cómo puede ser? Pues, por ejemplo, por una participación directa y voluntaria. Imagínate que tú a alguien le prestas dinero para que él compre droga. Hombre, estás participando en ese acto, ¿no? O le estás llevando, ¿no? Le conduces en coche para que él compre droga, ¿no? Le estás colaborando con él, ¿no? No digamos nada cuando incluso a alguien se le está dando una orden. Ha habido, por ejemplo, ¿no? Pues hemos conocido a personas que han sido obligadas a abortar bajo la presión de una persona, incluso de su propia familia o de alguien que le ha chantajeado para que aborte. Obviamente está siendo máximamente responsable, ¿no?, de ese acto, o con un consejo mal dado, porque cuando alguien no ya está obligando, sino está aconsejando indebidamente, equivocadamente, también se hace corresponsable de ese pecado por su consejo tan errático, O fijaros bien, cuando alguien está alabando lo que es indigno, también se hace corresponsable de ese pecado. Imaginémonos, hoy en día, por ejemplo, es frecuente que cuando, en el contexto español que se ha aprobado la eutanasia, alguien recurre a la eutanasia y los medios de comunicación con frecuencia alaban ese caso como de una persona que ha dado como un ejemplo de valentía porque ha recurrido a la eutanasia. Pero ¿cómo se puede alabar? Esa alabanza de ese acto también obviamente nos hace corresponsables con ese pecado, ¿no? O incluso, fijaros, ¿no?, con una especie de silencio indebido. También en una ocasión concreta puede ocurrir que si nosotros, ¿no?, pues en una situación en la que se está hablando de un determinado pecado, de una situación, no nos pronunciamos, ¿no?, tenemos la cobardía de no pronunciarnos y no manifestar, pues yo estoy en contra, me parece una equivocación tal cosa, eso que se está diciendo que se va a hacer, yo creo verdaderamente que es errático, creo que es si uno también calla, ¿no?, por cobardía, etcétera, pues su silencio en el fondo puede ser un silencio aprobatorio que esté llevando a esas personas finalmente a cometer ese pecado, ¿no? Y también existe una culpabilidad. Incluso una forma también de cooperación culpable puede ser el de no denunciar algo, no revelar algo que yo he conocido. Por ejemplo, cuando alguien ha conocido que han acontecido pues unos abusos sexuales, etcétera. Habrá que discernirlo, pero yo puedo tener un deber de conciencia de denunciar un abuso sexual, pues sobre todo cuando se está reiterando, cuando tal persona o tal niño puede estar en un peligro de estar continuamente abusado, ¿no? Yo tendré un riesgo. Es verdad que puede haber que todo esto puede generar una multiplicidad de casos en los que puede ser muy complicado. Yo tengo obligación, por ejemplo, si conozco que una mujer está siendo engañada por su marido, tengo obligación de revelárselo. Pues obviamente tendré que discernir también el caso y la prudencia del caso, porque igual no seré yo la persona adecuada para llevar adelante, ¿no?, pues esa comunicación, y tendrá que ser otro quien lo haga. Habrá que discernirlo, habrá que discernirlo.
Pero en cualquier caso tenemos que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad, podemos tener una cooperación indebida en el mal de los demás. Y incluso, fijaros, ¿no? Incluso se pueden dar circunstancias en las que nosotros ayudando al prójimo humanitariamente, no debemos de confundir la ayuda humanitaria con el estar dando cobertura a una persona para que siga haciendo el mal. Pues podríamos poner, por ejemplo, el caso de que alguien que trafica con drogas, pues también pues nos utilice como un lugar de acogida, ¿no? Para que él, dándole cobertura, para que sea acogido en nuestro hogar, en nuestra casa, para que después él siga. Obviamente hay maneras muy civilinas, ¿no? Muy civilinas, en las que podemos estar siendo tentados de colaborar indebidamente, ¿no? Indebidamente con el mal. Todo ello supone, como os podéis imaginar, pues tener un necesario discernimiento, ¿no? Que Dios nos dé la gracia de discernir, pues para obrar el bien y para estar atentos, ¿no? De cuáles son las formas de cooperación con el mal ante las que tenemos que estar atentos, debemos de desenmascararlas, ¿no? Porque ser cristiano no solo es buscar el bien, sino también es rechazar con decisión todo tipo de colaboración con el mal.